El avión descendió hacia un pequeño aeródromo rodeado de un mar de verde impenetrable. Desde mi ventana, la selva hondureña parecía infinita. Mientras aterrizaba, me emocioné, no podía negar que algo en esta misión me atraía de una manera que no podía explicar. Los informes hablaban de una piedra misteriosa, pero lo que me intrigaba más eran las leyendas que la rodeaban. Una vez en tierra, me dirigí hacia el pequeño pueblo de La Ceiba, donde me esperaba un vehículo todoterreno. La jornada desde allí hacia la aldea de Sakel fue larga y agotadora. El conductor, un hombre de pocas palabras, mantenía la vista fija en la carretera mientras el paisaje a nuestro alrededor cambiaba drásticamente de las zonas rurales más abiertas a la densa espesura de la selva. Llegamos a lo que parecía ser el final del camino. Desde allí, tendría que continuar a pie, junto con un guía local que se encontraba esperando. Miré al hombre, cuyas arrugas y el bronceado profundo de su piel hablaban de una vida bajo el sol implacable. Sin más preámbulos, empezamos a caminar por un sendero apenas visible entre la maraña de vegetación. El camino era difícil. Sin embargo, lo más inquietante era el silencio. Excepto por el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el zumbido ocasional de insectos, el entorno estaba sumido en una quietud antinatural. Finalmente, los árboles comenzaron a abrirse, revelando un pequeño claro donde se encontraba la aldea de Sakel. Las chozas, construidas con barro y paja, parecían casi integradas en el paisaje. Los aldeanos se agruparon a la entrada de la aldea cuando nos vieron llegar. Sus rostros mostraban más que simple curiosidad, había algo en sus ojos que me puso en alerta, una mezcla de recelo y miedo. Los hombres, de estatura media y piel oscura, mantenían una distancia prudente, y los más pequeños, normalmente curiosos con los forasteros, se refugiaban detrás de las piernas de sus madres, observando con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Es usted el doctor?, preguntó uno de los hombres mayores, su voz ronca por los años. Sí, soy el doctor Alejo Vargas, respondí, extendiendo la mano en un gesto que no fue correspondido. He venido para investigar la piedra que encontraron en la cueva cercana. El hombre asintió, aunque su expresión no cambió. No debieron tocarla, murmuró en un tono que me dejó claro que esta no era la primera vez que expresaba su descontento. Fui llevado a una de las chozas más grandes, que se me asignó como mi alojamiento temporal. En su interior, el ambiente era fresco, protegido del sol abrasador de afuera. Mientras deshacía mi mochila, no podía quitarme la sensación de que me observaban desde la penumbra, como si los mismos muros de barro tuvieran ojos. Más tarde, uno de los aldeanos, un hombre llamado TZ Ikin, me llevó a la cueva. El camino hacia ella estaba aún más oculto que el sendero que nos había llevado a la aldea, con lianas gruesas y enredaderas que parecían formar una barrera natural contra cualquier intruso. El guía no hablaba mucho, pero noté la manera en que sus manos temblaban ligeramente al llegar a la cueva. Algo en su comportamiento me hizo preguntarme si los cuentos sobre la piedra eran más que simples supersticiones. La entrada a la cueva era una grieta oscura en la ladera de una colina, apenas visible bajo el manto de vegetación. El aire allí era más fresco, casi frío, en contraste con la sofocante humedad de la selva. Él encendió una antorcha y me guió hacia el interior. No tardé en darme cuenta de que la cueva no era simplemente una formación natural, sus paredes estaban cubiertas de antiguos petroglifos, figuras y símbolos tallados que parecían contar una historia olvidada. Después de unos minutos de caminata, la antorcha iluminó algo que me dejó sin aliento. La piedra se encontraba en el centro de una cámara natural, como si el lugar hubiera sido construido alrededor de ella. Era enorme, de un color negro profundo, un negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sobre su superficie, los mismos símbolos tallados que había visto en las paredes de la cueva, pero con una precisión y detalle que no había esperado. Al acercarme, noté que la piedra emitía una especie de vibración, apenas perceptible, que recorría el suelo y subía por mis piernas hasta instalarse en mi pecho. La sensación era incómoda, como si algo en su interior estuviera vivo, latiendo con ritmo propio. Extendí la mano para tocarla, y, al hacerlo, sentí un frío intenso que contrastaba con el calor sofocante del ambiente. Retiré la mano, sorprendido, y saqué mi brújula por reflejo, solo para ver cómo la aguja giraba loca y desesperadamente, incapaz de encontrar el norte.
Fue en ese momento cuando comencé a dudar de mis propias certezas. Algo en esta piedra desafiaba las leyes naturales que conocía, y aunque me negaba a admitirlo, una parte de mí empezó a considerar que tal vez los aldeanos tenían razón al temerla. Pero la ciencia no podía detenerse ante el miedo. Necesitaba investigar más. Mientras la estudiaba, algo cambió en el aire. Una sensación de asfixia comenzó a apoderarse de mí, y noté que respirar se hacía cada vez más difícil, como si el mismo oxígeno hubiera sido absorbido por la piedra. Sentí un leve temblor bajo mis pies, una vibración que no podía provenir de otra cosa que de la tierra misma. Fue entonces cuando capté un movimiento en el techo de la cueva. Un grupo de murciélagos colgaba de las estalactitas, sus cuerpos negros como la piedra misma, pero había algo extraño en su comportamiento. De repente, como si una fuerza invisible los hubiera tocado, comenzaron a moverse erráticamente, golpeándose entre sí y chillando con desesperación. Uno de ellos cayó al suelo, donde comenzó a convulsionar violentamente, sus chillidos llenando el aire denso de la cueva con un sonido que hacía eco en mis oídos como un lamento agónico. La escena me paralizó por un instante, el sonido y el movimiento eran demasiado estremecedores para ser ignorados. Algo no estaba bien. Lo que había empezado como una simple investigación geológica estaba tomando un giro que desafiaba cualquier explicación racional que pudiera ofrecer. Sin embargo, el científico que había en mí se resistía a ceder ante lo inexplicable, buscando una lógica donde parecía no haberla. Decidí regresar a la aldea, pero lo hice con la certeza de que lo que había presenciado en esa cueva era solo el principio de algo mucho más grande e inquietante. Los días siguientes fueron una sucesión de eventos estremecedores que erosionaron mi escepticismo científico y me dejaron al borde de la paranoia. Las primeras señales fueron sutiles, pero rápidamente escalaron hasta un punto en el que ignorarlas se volvió imposible. Los aldeanos, quienes ya me miraban con recelo, comenzaron a mostrar una hostilidad apenas contenida. Sus ojos me seguían a donde quiera que fuera, cargados de una mezcla de miedo y resentimiento. Aún más inquietante era el comportamiento de los animales. Normalmente, la selva estaba viva con el sonido de aves, insectos y otros seres, pero ahora todo había cambiado. Los animales, antes huidizos, parecían haber perdido su instinto natural de evitar a los humanos. Ahora, se mostraban agresivos, violentos incluso. Recuerdo un día en particular. Mientras caminaba por la aldea, un grupo de monos, usualmente juguetones y curiosos, comenzó a seguirme desde las copas de los árboles. Al principio, no le presté mucha atención, pero pronto sus chillidos se tornaron en gritos agudos y furiosos. Uno de ellos descendió de un salto, y con una velocidad sorprendente, intentó atacarme. Logré apartarlo con un palo que encontré, pero la violencia en su mirada, el odio en esos pequeños ojos negros me dejó helado. Los aldeanos que presenciaron el incidente se santiguaron y susurraron en voz baja, aumentando mi sensación de aislamiento y desesperación. Luego vino la tragedia que selló el destino de todos nosotros. Una mañana, la aldea se despertó con los gritos de una madre desconsolada. Su hijo había sido encontrado sin vida en las afueras de la aldea. Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado por lo que parecían ser las garras de un jaguar. Pero lo extraño, lo verdaderamente estremecedor, era la ausencia de cualquier rastro del animal. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los aldeanos me culpaban, aunque no lo decían abiertamente. Sentía sus ojos clavados en mí, sus murmullos llenos de odio y temor. Y yo no podía culparlos. A medida que los días pasaban, mi convicción de que la piedra era la fuente de todos estos males se fortalecía, pero no sabía cómo lidiar con ello. La situación se agravó aún más con la llegada de las tormentas. Al principio, pensé que eran eventos naturales, aunque inusualmente violentos. Pero pronto me di cuenta de que estas tormentas no se comportaban como deberían. El cielo se oscurecía en cuestión de segundos, como si una mano invisible cubriera el sol con un manto negro. Las nubes giraban en espiral, acumulándose en un punto justo sobre la cueva, y entonces comenzaba el caos. Los vientos rugían con una furia indescriptible, arrasando con todo a su paso. Los truenos retumbaban como si la tierra misma se partiera en dos, y los relámpagos iluminaban la selva con un resplandor cegador. Finalmente,
la desesperación me empujó a tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. La noche que regresé a la cueva fue la más oscura que había visto en mi vida. Mi linterna luchaba por cortar la espesa cortina de agua, pero la luz apenas era suficiente para guiarme. Cuando finalmente llegué a la entrada de la cueva, empapado y temblando de frío, supe que algo había cambiado. El aire era más pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que los pelos de mis brazos se erizaran. Al llegar a la cámara central, donde la piedra descansaba, noté de inmediato la diferencia. La piedra misma parecía viva. Al tocarla, sentí que palpitaba. Esta no era una simple roca, era algo más, algo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado. Entonces ocurrió. De repente, los símbolos tallados en la piedra comenzaron a emitir una luz verdosa y enfermiza. La cueva entera se llenó con ese resplandor, proyectando sombras retorcidas en las paredes que parecían moverse por voluntad propia. La vibración se intensificó, y el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Cuando finalmente logré arrastrarme hacia un lugar más seguro, miré hacia la piedra y vi algo que me dejó helado. El suelo bajo la piedra se estaba abriendo. Un crujido profundo, como el de una puerta antigua que se abre después de siglos, llenó el aire. La piedra estaba hundiéndose lentamente en la tierra, y mientras lo hacía, revelaba una estructura gigantesca enterrada bajo la roca. Era un portal, tallado en la misma piedra negra, con símbolos que brillaban intensamente en su superficie. A través de él, pude ver algo que nunca olvidaré, un horizonte de pesadilla, una dimensión de sombras que no pertenecía a este mundo. Criaturas monstruosas, enormes y retorcidas, se movían en las sombras al otro lado del portal. No había tiempo que perder. Sabía que, si esas criaturas cruzaban a este lado, sería el fin. Desesperado, busqué una forma de sellar la cueva, de evitar que el portal se abriera por completo. Recordé que había traído dinamita para un posible estudio subterráneo, una decisión que ahora parecía haber sido guiada por el destino. Con manos temblorosas, empecé a colocar las cargas alrededor de la cámara. Retrocedí hacia la entrada de la cueva, el detonador en mi mano, el sudor mezclándose con la lluvia que seguía cayendo a cántaros. El portal brillaba con una intensidad cegadora ahora, y pude ver claramente las formas de las criaturas. El detonador pesaba en mi mano como una sentencia y apreté el botón. Todo se vino abajo en un instante. El techo de la cueva cedió primero, seguido por las paredes, que se derrumbaron con un estruendo, enviando una avalancha de rocas y escombros hacia el portal. Por un momento, todo fue caos y oscuridad. Sentí el impacto de las rocas golpeando mi cuerpo, el aire expulsado de mis pulmones, y luego nada. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un alarido inhumano que vino del otro lado del portal, un grito de furia y desesperación que reverberó en mis oídos incluso después de que todo se oscureciera. Aquel grito se quedó grabado en mi mente, una advertencia que seguiría resonando mucho después de que el último eco de la detonación se disipara. Cuando desperté, estaba sepultado bajo una capa de escombros. Por un momento, no supe dónde estaba ni cómo había llegado allí. El dolor en todo mi cuerpo era intenso, pero el hecho de que aún podía sentir algo significaba que estaba vivo. Me tomó lo que pareció una eternidad, pero finalmente logré salir de debajo de las rocas. Me encontré en medio de una escena desoladora. La cueva estaba casi completamente sellada, toneladas de roca y tierra habían caído sobre el portal y la piedra, enterrándolos en un sepulcro eterno. Cuando finalmente salí al exterior, me encontré con un escenario aún más devastador. La tormenta había hecho estragos en la aldea. Los aldeanos se habían ido, desaparecidos en la inmensidad de la selva, tal vez en busca de refugio. Con la mirada perdida en la selva que se extendía frente a mí, supe que debía alejarme de ese lugar, abandonar la aldea, la cueva, todo. Y así, sabiendo que había cumplido con mi deber, pero sin ninguna satisfacción en ello. No había triunfo, solo una silenciosa y dolorosa certeza: el portal estaba sellado, pero por cuánto tiempo, eso, nadie podía saberlo. Al final, la jungla se cerró sobre mí, como lo había hecho sobre la aldea, como lo había hecho sobre la cueva y la piedra. Y recuerda, si te ha gustado mi historia,
no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.